bienvenidos al conversatorio sobre el trastorno límite de personalidad. Le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores y a la comunidad, a nuestros seguidores. Gracias por los comentarios, gracias por sus historias de vida, de verdad. Muchísimas gracias, que nos retroalimentan muchísimo, muchísimo, de verdad que nos retroalimentan muchísimo sus historias de vida. Gracias por la confianza de contarnos sus historias de vida, gracias. Y hoy vamos con un tema que en algún momento pues nos lo han pedido y a veces nos demoramos un poco para poderlo pues organizar y presentar a ustedes, y vamos a hablar hoy un tema que nos han preguntado sobre todo las mamás con sus hijos con trastorno límite de personalidad, que nos preguntan muchísimo acerca de este tema, sobre el doom scrolling y emocional, y que querían saber un poco más acerca de ello, y que cuántas personas también nos preguntan que están en esta misma situación con sus hijos. Entonces mírenme que también nos ayudan a que las personas que nos están viendo puedan también sentirse que están acompañados y que no son los únicos que están en este aprendizaje tan difícil que es el lenguaje el emocional de las personas con trastorno límite de personalidad. Entonces se identifican y también nos lo escriben, nos lo agradecen. Gracias por tenernos en cuenta en sus conceptos y en sus aprendizajes, muchísimo aprendizaje, que nos dicen que por favor continuemos y que no paremos con nuestra labor. Mientras que nuestra comunidad nos lo pida, vamos a seguir hasta donde aguantemos, hasta donde la vida nos dé, si es posible. El tema de hoy entonces es el doom scrolling emocional, cuando la persona con trastorno límite de personalidad se alimenta con contenido negativo y afectando a la familia. ¿Qué es el doom scrolling? Esto también es un término que se vino fortaleciendo muchísimo en la pandemia y después de la pandemia. ¿Por qué? Porque se traduce en que es el acto obsesivo y persistente de seguir viendo, digamos, noticias, películas o informes negativos, más negativos, más negativos. Y eso con el fin de poder identificarse dentro de su mundo interior, buscar algo externo. Las personas con trastorno límite de personalidad buscan algo externo para poderse ver en ello y sentirse como parte de. Bueno, de todas formas voy a empezar con algo que para mí me parece fundamental, para que no empecemos a hacer marquillas de las personas con trastorno límite de personalidad, sino que por favor aprendamos este lenguaje emocional. Voy a iniciar que la corteza prefrontal en las personas con trastorno límite de personalidad están subdesarrolladas. ¿Qué quiere decir esto? Que es esta la región responsable de regular las emociones y el pensamiento abstracto. En las personas con trastorno límite de personalidad no están desarrolladas completamente. ¿Pero por qué? Porque hubo un trauma en la infancia, ¿cierto? Un trauma temprano, y donde sus años de formación no pudieron complementarlos. Entonces la meta es no juzgar a las personas con trastorno límite de personalidad, porque voy a sacar como ciertos, digamos, desde la neurociencia, que nos está basando el por qué no podemos hacer juicios de valor, ni tampoco señalar ni esquematizar a las personas con trastorno límite de personalidad, sino que el fin de este canal es que podamos aprender el lenguaje emocional de nuestros seres queridos y al mismo tiempo adquirir
la empatía compasiva, que es lo que se necesita en la persona con trastorno límite de personalidad. Pero se van a dar cuenta que este lenguaje emocional y la empatía compasiva es un lenguaje mundial. Entonces también va a servir para otros estados emocionales o otros temas de trastorno mental. Aclarando esto, vamos entonces a mirar lo que es el Dropskin emocional en el contexto exclusivamente del trastorno límite de personalidad. Nos hacían preguntas, o a veces nos hacen preguntas saliéndose dentro del tema principal, que es el trastorno límite de personalidad. Entonces les pido por favor que las preguntas siempre sean todas hacia el trastorno límite de personalidad, para que aprendamos todas con la respuesta, con las respuestas, también con las preguntas y también con las historias de vida. ¿Qué pasa con las personas entonces que tienen trastorno límite de personalidad y están viendo videos o noticias negativas más negativas? Sabemos muy bien que el trastorno límite de personalidad tiene unas características básicas. Y dentro de esas características básicas es lo que yo estoy yendo más allá de lo evidente, y es acerca de el por qué ellos ven digamos, estos videos. Hay una mamá que me pregunta mucho, pues su hija está adolescente, y le da mucho susto cuando saca dibujos, digamos, ella dice son dibujos diabólicos, porque son dibujos con los ojos demasiadamente grandes, rasgados, con los dientes demasiado bien limados, con un cabello totalmente, digamos, muy despeinado o remojado. Pero cuando esta persona lo hace, es que se está identificando con una serie que ve en cualquier canal o cualquier red social. Perdón. Ellos se identifican con esas figuras, ellos se identifican con esas situaciones. ¿Por qué? Porque su mundo interior es un caos. A partir del trauma, ellos quedan sus vidas en un caos, donde la identidad, recuerden que allí no termina de formarse, y donde las emociones ya no están en el lugar que deberían de estar. Entonces, ellos, cuando uno habla con ellos y uno no entiende el lenguaje emocional de ellos, uno dice, pero ¿qué es lo que este muchacho no entiende tan grande, esta muchacha no entiende tan grande? ¿Por qué es tan rabioso, tan furiosa? ¿O por qué tira todo? ¿O por qué lo único que hace es con un gesto amenazante e intimidante, y uno tiene que salir? Sí, exactamente. Eso es lo que nosotros necesitamos aprender a leer, esos gestos, esos comportamientos o esas actitudes, es la que necesitamos leer. Entonces, en la medida en que ellos van viendo constantemente una y otra vez y pasando sus diferentes redes sociales, buscando esas identificaciones, y son cómo identificarse, ni siquiera es porque a ellos les interesa el tema como tal, es identificarse entre ese caos interno y el caos externo que está viendo. Allí ellos pueden entonces participar, pueden ellos dar su opinión, pueden interactuar con ellos, ¿cierto? ¿Por qué, por ejemplo, me decía una mamá, por qué mi hija siempre busca cantantes de caos, cantantes de mucha droga, cantantes de mucha negatividad? Entonces yo le decía, porque ella se identifica con su caos interno y el caos externo de la otra persona. Entonces, claro, ese es mi igual, ese es mi amiguis, ese sí me entiende. La música de ese cantante o de esa cantante es lo que yo necesito, o la interpretación que veo en esa película, ellos se identifican. Recuerden que ellos
en su inestabilidad, o en su no poder encontrarse en sí mismos, en no poder hallarse ni verse como son, quienes son. Ellos están en una inestabilidad, y ellos lo único que hacen a través de estos videos o de estas películas o de estos actores o actrices o cantantes es amplificar su estado emocional y seguirlos, porque ellos, ¿qué pasan? Acuérdense que nosotros la semana pasada fue lo que vimos la serie de Splitting. Ellos se identifican exactamente entre o es bueno o es malo, y ellos lo toman literal, totalmente literal. Recuerden que ellos no terminaron sus años de formación, entonces se quedaron en esa etapa de esa infancia, de esa edad de ese niño o la niña, dando círculos, continuamente círculos entre malo, bueno, bueno, malo, malo, bueno, bueno, malo, negro o blanco, todo o nada, sí o no. Entonces ellos también empiezan a identificarse con ese espíritu que es negativo más negativo más negativo. Entonces allí ellos se quedan dando círculos. El niño sin trauma es necesario que vea ciertas películas, ciertos dibujos, porque ellos les enseñan como estrategia de vida, y cuando suceda algo, pues entonces el niño se va a recordar de la película que vio, y puede hasta reproducir como el sálvese quien pueda, o sea, coger esa herramienta o esa estrategia. Mientras que la persona con trastorno límite de personalidad a partir del trauma no tiene esa posibilidad de continuar teniendo estrategias de vida. Entonces se quedan siempre en ese mismo círculo y en esa misma edad emocional. Sé que varios nos han escrito o nos han comentado de que no se ven como niños. Claro, es que estamos hablando de las personas con trastorno límite de personalidad en sus emociones, no en su parte intelectual. En su parte intelectual, recuerden que da más de la media. Ellos tienen una inteligencia más de la media, inteligencia intelectual, pero la inteligencia emocional, recuerden que a partir del momento del trauma, la corteza prefrontal ya no se desarrolla como debería desarrollarse para poder tener esa regulación emocional y ese sentido de pasar por filtro cada experiencia que ellos van viendo. Entonces allí ellos se quedan simplemente en ese mismo círculo. También, ¿qué pasa con ese mismo círculo? Es reproducir una y otra vez, y esto es lo que necesitamos, que las mamás y los papás y los hermanos o la gente que está cerca a la persona con trastorno límite de personalidad aprenda a leer este lenguaje. Entonces ellos están viendo negativo más negativo más negativo más negativo. Las personas que estamos cerca de ellos nos asustamos un poco porque se vuelven compulsivos. De todas formas ellos tienen la compulsión. ¿Pero por qué tienen la compulsión? Porque ellos no tienen el control de esas emociones. Al no tener ese control de las emociones descontroladas los llevan a esas compulsividades. Entonces, al partir de ese momento, empiezan ellos a buscar día y noche, y es día y noche. Entonces las mamás me dicen, es que ellos dicen hasta mañana, pero yo observo porque hay luz, y esa luz, o sea, la luz de la pantalla del celular o la pantalla del iPad o ¿cómo se llama eso de otro? Bueno, la pantalla del televisor, aunque esté bajita, se observa la luz. Entonces la mamá me dice, el papá me dice, es que está hasta altas horas de la noche consumiendo, videos y videos y videos. Y después me doy cuenta que son videos de terror, videos de personas que están invitando a que sigan en el caos y en el más caos. O que hubo una época, el delfín. ¿Cuál fue el que incitaban a que se suicidaran? ¿Sí? Por este lado de las redes. Entonces, mírenme que ellos toman
todo literal, o blanco o negro. Entonces, ellos en ese mundo interior, viendo exteriorizado un drama allí, ellos se identifican y ven que eso es realidad para ellos. Entonces, al leer nosotros, aprender a leer este lenguaje, no es para hacer un juicio de valor, no es para criticarlos, no es para quitarle las pantallas, sino saber que en qué edad está esa persona adulta, en qué edad está psicológicamente, para a partir de ahí, con un buen lenguaje, que no sean ni los gritos, ni la devaluación, ni el reproche o las quejas, hablarle de una forma contundente y decirle a ellos que por favor se les va a quitar la pantalla, ya no va a haber celular en la noche, pero vuelvo y les digo, es necesario partir de ellos, de ese lenguaje emocional de ellos, para que podamos nosotros interactuar con ellos y poderles ayudar a que ellos reeduquen esas emociones, reeduquen la ansiedad, reeduquen esa parte compulsiva, ¿sí? Y que ellos vayan viendo como ese beneficio de poder reeducar esas emociones y esos sentimientos en esa paz interior, que ellos no conocen la paz interior. ¿Por qué? Porque ellos no la tienen. Por eso, cuando ven un niño alegre o una persona alegre, ellos no lo entienden y sienten como que esa persona los está burlando, se están criticando, y lo único que estamos haciendo es que estamos felices, pero para ellos es un ataque. Entonces, aprender a leer este lenguaje es lo más importante. También, por ejemplo, otra de las cosas que también tienen es el abandono, el miedo al abandono, al rechazo, el miedo a las amenazas, ¿cierto? A ser amenazados. Entonces, ¿qué pasa? Ellos con estos videos, o con estas series, o con estas películas, o con estos cuentos, ellos empiezan a identificarse y a entonces buscar esas estrategias, entre comillas, que no son estrategias, sino copiar. Es un copy-paste, es un copiar sin lógica, es un copiar sin reflexión. Entonces, copiar tal cual como lo hizo en ese video, o lo hizo en la película, o lo hizo en la lectura, ellos van y lo copian literalmente, porque ellos todo lo entienden literal y lo ejecutan literalmente. Y ahí viene el desconcierto de la familia, ahí viene las crisis que también le dan a la familia. ¿Por qué? Porque es que sufre tanto la persona con trastorno límite de personalidad como sufrimos nosotros, la familia, los que estamos alrededor de nuestro ser querido con trastorno límite de personalidad. ¿Qué pasa también con esa desregulación emocional? Que ellos entonces entienden que el mundo, para ellos es normal el caos, es normal tener nada, o sea, que nada esté en su lugar. Por eso a la gran mayoría, ojo, la gran mayoría, no todas las personas con trastorno límite de personalidad, la gran mayoría, su territorio está en un caos, en un rebrujo, está en un bayou, nada está ubicado en el lugar donde hay un closet, donde perfectamente desocupado, donde toda la ropa y todos los accesorios están por fuera, tirados encima de la cama, debajo de la cama, en la mesita de noche, en la pared colgados. O sea, y uno entra y dice, Dios mío, qué caos. Pero es el caos interior de tu hijo, es el caos interior de tu hermana, o de tu hermano, o de tu hija. Ese es el caos. Entonces, leamos, por favor, no juzguemos, no critiquemos. Lean, por favor. Quiere decir que mi hija o mi hijo está en crisis, que mi hija o mi hijo está en miedo. ¿Por qué? Porque empezaron los exámenes semestrales o los exámenes bimestrales en una universidad o en bachillerato. Ellos, así sepan lo que saben, ellos en sus emociones, todo esto los descuadra, o sea, los
los lleva a un caos totalmente. Entonces, aprendamos a leerlos y ayudarlos a que ellos empiecen a vivir como en armonía consigo mismo y con el entorno. ¿Cómo? Aprendiendo primero nosotros a regular nuestras, nuestras percepciones, nuestro manejo del lenguaje, nuestra forma de ver a nuestro hijo, no con ira ni con rabia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque salimos perdiendo. ¿Por qué salimos perdiendo nosotros, las personas no TLP? Porque nosotros somos reflexivos, nosotros pasamos por filtro nuestros pensamientos. Aunque hay momentos en que se nos puede salir de 2, 3, 40 palabras muy fuertes porque estamos agotados, pero es porque nos igualamos a nuestro hijo. O sea, al igualarnos a nuestro hijo perdemos toda autoridad. Entonces ahí ese niño grande, porque es un niño psicológicamente en un cuerpo de adulto o de adulta, ya perdemos nosotros autoridad. Entonces, al perder autoridad, por eso llegan a los golpes, por eso llegan y les quitan los bolsos, le quitan el dinero, nos imponen sus deseos, que son unas órdenes para nosotros, y empezamos a perder identidad, autonomía y valía. Entonces, para ello es necesario que aprendamos a leer el lenguaje. Entonces esta mamá, es que le voy a quitar todo, es que le voy a romper todo. Le digo, ni lo uno ni lo otro. Porque es que si ella está pintando esos, lo que usted dice que para usted es algo fuerte o diabólico, para ella es expresarnos su mundo interior. Entonces su mundo interior es exactamente esta pintura o este dibujo que hizo. ¿Por qué? Porque es la lectura de su mundo interior. Entonces, teniendo esa lectura interior, quiere decir que casi siempre, o los dibujan sin rostro, o los dibujan con unos ojos o demasiadamente grandes o demasiadamente agresivos. Es en ese momento que digo yo, es que tiene mucho miedo. Ojos grandes, es que está en búsqueda de sí mismo, pero no sabe cómo. Agresivo, es que está a punto de detonar en una crisis. Entonces son todas estas lecturas que hay que hacer. Todas estas lecturas. Y hay que reprogramar nosotros nuestros modelos de crianza. ¿Por qué? Porque es que a nosotros nos enseñaron que se levante, que se bañe, que se haga esto y que en la cama no, y haga esto y nos entretenían todo el día haciendo actividades. Pero en una persona con trastorno límite de personalidad no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque estamos agotando la energía de esta persona, porque lo que más se agota en la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad, aunque no es exclusivamente de la persona con trastorno límite de personalidad, porque igual una persona no TLP nos podemos desgastar nuestra energía extra. Pero la mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad, la vitamina B12 es la que más bajita tiene. ¿Pero por qué? Porque están a la defensiva. Y estar a la defensiva, eso desgasta mucho. Y si ustedes observan la forma como contestan nuestros hijos, o la forma cuando nuestros hermanos contestan o hermanas contestan, es a la defensiva. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué te dicen? ¿Por qué contestas en esa forma? Y ellos dicen, ¿cuál forma? Si tú me estás atacando. Entonces, es necesario hacer una reprogramación de nuestras palabras. ¿Por qué? Porque hay que saber qué palabra detona a nuestro hijo, qué palabra detona a nuestro hermano. Porque esto se llama empatía compasiva, y ahí es donde nosotros debemos de empezar a encarnar esa empatía compasiva con nuestros seres queridos y después con el resto del mundo. Entonces, en la medida en que nosotros aprendamos este lenguaje, este Drumsky va a poder disminuir en la persona con trastorno límite de personalidad. Va a empezar entonces a no estar más en las pantallas o a no seguir esas películas, o a seguir a esa persona
que también es TLP y que está haciendo videos muy fuertes y videos donde están quitando la identidad, están poniendo a todo el mundo sumiso. Entonces ahí ustedes como mamás o como familia estamos ganando terreno, explicándole, ayudándole a nuestra hija, a nuestro hijo, a nuestra hermana, a nuestro hermano, qué está pasando con ese mundo de él, pero cuál es la oportunidad que tienes tú para poder estar en eso que el resto de la familia tenemos, que se llama empatía, que se llama compasión, que se llama alegría, que se llama paz interior, que se llama felicidad, que se llama tranquilidad, que se llama paz interior. ¿Ya? Entonces ahí es donde está la familia, por favor, todo el grupo de familia apoyando y ayudando. Entonces, ¿qué es necesario? Que la familia se entrene en aprender ese lenguaje emocional. Ahora bien, me dicen, pero díganos palabras, díganos formas de poder nosotros pues practicar, y saque un libro o denos por favor ¿cómo se dice ellos? Denos un consejo o un tips. Gracias. Y esto no, porque es que cada familia puede ser similares, todas las familias, pero cada familia tiene una forma de comunicarse, un tono de voz de comunicación, una estructura de patrones de conducta diferentes del uno al otro, ¿ya? Entonces por eso hay que hacerlo individual. Es necesario hacerlo individual, que después nos reunamos la cantidad de personas después de aprender este lenguaje emocional y tener esa empatía compasiva y lo compartamos, que en algún momento lo hicimos antes de la pandemia, que nos reuníamos y compartíamos todo este aprendizaje. Es muy enriquecedor, demasiadamente enriquecedor, pero hay que aprenderlo individual. No se puede. O sea, que lo mismo que le valió a esta persona, puede que a mi hijo con TLP le pueda servir. No necesariamente. No necesariamente. Para ello es necesario hacerlo individualmente. Entonces, ¿qué pasa con esos comportamientos compulsivos e impulsivos? Hay que ayudarles a que ellos empiecen a tener esa posibilidad de tener esa reeducación emocional. Y hay que ayudarles a tener esa reeducación emocional, no como el hombre o la mujer adulta, sino como el niño, más o menos. Por eso pregunto, su edad psicológica, ¿qué edad psicológica le puede colocar en ese comportamiento a su hija, en ese comportamiento a su hijo, en ese comportamiento a su compañera, a su compañero, a su amiga, a su amigo? Hay que partir de ese comportamiento emocional para poder ayudarles. Hay que bajarnos nosotros, las personas no TLP, a ese lugar de esa edad emocional, de esa persona adulta, pero que sigue siendo un niño, para poderles ayudar a que ellos puedan reeducar las emociones y entrar en una armonía consigo mismo y con el entorno. Muy bien, Eli, por favor. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a las personas que están conectadas al live de hoy. Vamos a continuar dándole tactar a la pantalla a las personas de TikTok, por favor, para que este live pueda llegar a más personas y más personas puedan compartir con la doctora sobre estos temas tan importantes de este trastorno. Por acá la saludan. Hola, doctora, buenas noches. Gracias por cada charla que nos ofrece. Gracias. Buenas noches por estar acá. Hola, doctora, gracias. Saludo desde Chile. Gracias. ¿Cómo están? Gracias por estar acá. Doctora, muchas gracias por estar en cada conversatorio y por sus conocimientos. Gracias por estar acá y gracias por recibir estos conocimientos. Ok. No sé cómo hacer esto. A ver. Yo no conozco las redes. Por acá nos preguntan. Sí. Ya voy, un momentico, muchachos, que perdimos conexión con el personal de Instagram. Listo. Bien. Por acá nos dicen, ¿cómo puedo saber si tengo o no? Me imagino TLP. ¿Cómo saberlo? Pues es muy importante entonces
ir donde un psicólogo o un psiquiatra y que te hagan una evaluación, ¿sí? Una evaluación. O la otra es conocer, o sea, estar con un psicólogo o un psiquiatra que tenga ya toda esta experiencia, donde te hacen ciertas preguntas y inmediatamente podemos saber si tiene trastorno límite de personalidad y en qué grado. Por el TikTok nos dicen, doctora, mi hijo de 21 años con TLP, cuando era chico dibujaba muy bonito, pero solo con lápiz y no con colores. Claro, porque su mundo es en blanco y negro. Todo, y si ustedes observan, a medida que van avanzando en la edad, ellos van saliendo de nosotros les ponemos sus colores vivos, lindos, bonitos, y ellos van a empezar a escoger los colores blanco, negro, o blanco y oscuro, porque ese es el mundo de ellos. Ok, por acá nos dicen, hola doctora, mi nombre es Víctor y mi pareja tomó dominio, me golpea cuando entra en crisis, no sé cómo controlar la situación. Para poder usted, gracias por compartir, para usted, Víctor, controlar la situación es importante que busque, pero inmediatamente, un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad. Primero que todo hay que hacer un trabajo psicológico con usted, porque usted perdió identidad, valía y autoestima. Y hay que empezar a rescatar su valía, su identidad y su autoestima. Pero es importante que usted esté en terapia psicológica. Usted, no la invite a ella. Dije usted, no la invite a ella. Ok, por el TikTok nos dicen, doctora, a mí me descubrieron eso hace como 3 años. Yo tengo 44 años, tengo TLP, trastorno de ansiedad generalizado, bipolar tipo 2 y me cambiaron de doctora. Y esta doctora me dijo que tiene usted está bien y desde ahí estoy peor. ¿Qué dice ella? ¿Qué dijo qué? Yo tengo 44 años, No, la última parte. Esta doctora me dijo que tiene usted, está bien y desde ahí estoy peor. A ver, ¿qué pasa? Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos, o sea, nosotros los especialistas o los psicólogos o los psiquiatras o los médicos, ¿qué pasa? Nosotros nos regimos por un libro, que es el libro que nos da los psiquiatras, ¿cierto? Y vamos directamente y leemos de qué se trata la enfermedad. Y así lo tomamos nosotros literal. Tomamos esa enfermedad literal, donde nosotros simplemente no vamos más allá y auscultamos a este ser humano y ni siquiera casi que le vemos sus ojos, ni siquiera leemos su postura, sino que simplemente nos dedicamos a clasificar enfermedades, clasificar enfermedades. El trastorno límite de personalidad tiene múltiples trastornos que converjan con el trastorno límite de personalidad. Que usted no tiene bipolaridad tipo 2, no, usted tiene trastorno límite de personalidad. Trastorno de ansiedad, no, usted no tiene ese trastorno, usted tiene trastorno límite de personalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el trastorno límite de personalidad, al momento del trauma, todas sus emociones quedaron totalmente destruidas y ahí lo que queda es un caos interior. Al tener ese caos interior, ¿qué hace el niño? El niño entra en un mundo desconocido, porque antes venía el niño hermoso, divino, jugando, compartiendo, siendo alegre, haciendo preguntas, haciendo cosas lindas. Y de la noche a la mañana se acabó. El niño queda en un mundo yo no sé si existirá la palabra, aquí en Colombia muchas veces decimos en el limbo, o sea, en la nada, donde el niño queda totalmente en la nada, donde queda buscando lo que anteriormente tenía, pero nunca lo va a encontrar. Entonces ahí, claro, está en estado de estrés, ansiedad, angustia, impulsividad, de todo. Pero si nosotros logramos comprender, nosotros los que trabajamos clínica,
este trastorno límite de personalidad, no empezamos a tratarlo por aquí, por allá, sino que inmediatamente cogemos el trastorno límite de personalidad y hacemos algo. Tratamos el trastorno límite de personalidad, vamos al momento del trauma, hacemos conciencia del trastorno, del trauma que le generó el trastorno límite de personalidad. Y empezamos a detectar el niño cómo a partir del trastorno fue que él, sin estrategias de vida, empezó a subsistir, a sobrevivir hasta el momento en que entra en una muy buena terapia, con un especialista en trastorno límite de personalidad, que tenga empatía compasiva, que aprenda tu lenguaje, porque es que por eso yo no estoy de acuerdo en hacer terapias grupales, no, porque eso es individual. Cada uno vivió su trauma individual, no hubo un compañerito o una compañerita en ese momento como para poder estar diciendo, somos los dos, nos vamos a acompañar los dos. No, casi siempre es uno solo. Entonces, ahí hay que tratarlo individual. ¿Ya? Entonces, búscate, por favor, un especialista en trastorno límite de personalidad para que te ayude a reeducar las emociones y empieces tú mismo a sentir esa paz interior que genera el límite de cada emoción y de cada sentimiento. Ok, por acá por el TikTok nos dicen, mi novio o exnovio ya no quiso continuar con terapia, me duele mucho, hice lo mejor que pude. Mírame, vuelvo y les digo, la terapia para el trastorno límite de personalidad no es solamente para la persona que tiene trastorno límite de personalidad. Nos compete a todas las personas que estemos al lado de esa persona con trastorno límite de personalidad. Llámese familia, llámese amistad, llámese compañero de trabajo, llámese lo que quieran, pongan el nombre que ustedes quieran. Todos necesitamos aprender este lenguaje. Cuando nosotros aprendemos este lenguaje, créeme que vamos a llevar a esa persona a que pueda tener esa reeducación emocional y esa convivencia. De verdad, vivir con una persona reeducando esas emociones o ya reeducar esas emociones es hermoso. De verdad que es hermoso. Es una persona muy, muy hermosa. Para nosotros, las personas no TLP, creo que nos gusta muchísimo ese prototipo de persona que tenga sensibilidad, que tenga respeto, que tenga sentido común, que tenga compasión, que tenga empatía y que son demasiadamente tiernos. Aquí hace unas caras Eli que dice, wow, yo quiero tener uno de esos. Por acá por el TikTok nos dicen, doctora, ¿qué libro podría leer para conocer más del TLP? Bueno, hay múltiples Dentro libros. de poco van a leer el libro de la doctora, muchachos, atentos todos por allí que este año les soltamos el libro de la doctora. Sobre todo, dentro de muy pronto vamos a tener ese libro en las manos para que puedan leer y puedan, o sea, lo que más importante, más que no leer, o sea, porque es que esto lo podemos, o sea, los 9 criterios del trastorno límite de personalidad están en todos los múltiples libros, créanme que están en todos los libros de TLP, ya, y de todos los autores que ustedes quieran, pero el hecho es que, ¿qué hacemos si no le ponemos alma, si no nos ponemos el alma y el corazón y la empatía compasiva en ese libro para poder ayudar a nuestros seres amados? Ok, continuamos con el tacto en la pantalla. Doctora, ella ni siquiera miró mi historia clínica, solo dijo, usted no tiene nada, está bien. Y solo me atacó en toda la cita. Y estuvo hospitalizada y me descubrieron todo. Gracias. Lo lamento mucho, de verdad que lo lamento. Lo lamento mucho el episodio que pasaste. Pero espero que con ese episodio te dé la posibilidad de conseguir un terapeuta especialista en trastorno límite de personalidad para que no vuelvas a vivir esa experiencia. Ok, por el Facebook nos dicen, hola doctora, gracias por todo lo que nos comparte. Mi hija de 23 años con TLP es muy impulsiva y eso le causa problemas con los amigos y su entorno. ¿Cómo la puedo ayudar?
Gracias por compartir. ¿Cómo les vas a poder ayudar? Te invito a que pidas una cita. Pidas una cita con un especialista en trastorno límite de personalidad. Dice Eli, tú. Aquí estás diciendo, bueno, conmigo también puede ser. Y aprende el lenguaje de tu hija. Aprende el lenguaje de tu hija. Aprendiendo tú el lenguaje de tu hija y la empatía compasiva, vas a ayudarle a que ella no esté a la defensiva, porque estar a la defensiva es agotador. Para ellos es agotador. Porque no entienden las palabras. Créanme que las palabras con las que normalmente las personas no TLP nos comunicamos, ellos no lo entienden. Y ellos entienden a medias y siempre están en ataque. ¿Pero por qué me atacan? Porque no están hablando de un lenguaje que yo no entiendo, entonces me están atacando. Entonces ellos están con esa impulsividad, con esa reactividad constante, pero es porque ellos mismos dicen, no encajo, no me escuchan, no me entienden, no sé qué hacer, mejor me escondo, mejor no voy, qué pereza. Ya. Pero haz ese deber, mamá, ve a terapia con un especialista en trastorno límite de personalidad. Primero tú, no la lleves a ella ni la involucres, primero tú. Aprende este lenguaje y aprende la empatía compasiva para tu hija. Ok, por el Facebook nos dicen, cuando mi pareja dice que vivo en los mundos de Yupi, ¿se refiere a que estoy en disociación o a que es normal con TLP ser así? Míreme, ¿qué es ese el mundo de Yupi? ¿Qué es el mundo de Yupi? Entonces, ¿qué tal si le dice a ella, mírame, estás en el mundo no real, no estás en el presente? Quiere decir que tú no estás en el presente, que estás muy, muy adentro de ese pasado o estás muy, muy adentro de ese futuro, pero no estás en el presente. Entonces, en el presente te olvidas, o sea, tener el tiempo, o sea, aprender el tiempo, es tener un control de nosotros mismos, un control de nuestra vida, ¿ya? Pero quiere decir que tú no tienes ni siquiera el control del tiempo, no sabes, porque puedes pasar horas viendo pantallas, puedes pasar horas en un imaginario y tu mente con pensamientos circulares o intrusivos y cuando menos piensas, empezaste cuando el día estaba disque claro, pero ya está de noche. Eso quiere decir el mundo de Yupi. Entonces tengamos esa compasión, eso se llama compasión, aprender ese lenguaje para no estar en ese estado de ¿qué querrá decir el mundo de Yupi? Gracias por tu participación. Ok, volvemos al TikTok y por el TikTok nos dicen, buenas tardes, ¿de dónde es? La doctora es de Colombia, Medellín, sí, atiende virtual, de hecho todos sus pacientes son virtuales, después de la pandemia. En el video de TikTok está el contacto del consultorio, puedes escribir por el interno también. Qué elegante la doctora, saludos desde Perú. Gracias, muchas gracias, es por estar acá. ¿Cómo, doctora, buenas tardes, por qué me cuesta ser amigos? Tengo TLP. Claro, ¿por qué te cuesta ser amigos? Porque primero que todo, el lenguaje de las personas no TLP somos muy discursivos, o sea, tenemos una capacidad de poder y una flexibilidad en nuestro lenguaje, en nuestra comunicación, y podemos pasar de un tema a otro y coger inmediatamente como este está hablando de este cambió de tema, y podemos estar fluctuando entre un tema y otro, y entre un tema que puedes conocer tú, pero que nosotros tenemos otro lenguaje. Entonces eso a ustedes lo cansan, porque tienen casi, como dice un paciente, yo tengo que simular y tengo que reír. Cuando ellos ríen, yo río. Cuando ellos se ponen serios, yo me pongo serio, pero yo no entiendo nada de lo que hablan. Pero por estar ahí, hago lo que ellos dicen, ¿ya? Entonces es eso, cuando nosotros tenemos por eso les digo que esto es un lenguaje universal, aprender el lenguaje emocional de las otras personas y tener la empatía compasiva nos hace inmediatamente leer que esta persona tiene algo en su trastorno, algo mental, donde nosotros vamos a
buscar la forma de incluir a esta persona a nuestra conversación con un lenguaje más sencillo y que ella pueda o él pueda participar en nosotros, con nosotros. Pero es eso. Ok, continuemos con el tactile en la pantalla. Los objetivos están en pantalla, chicos. Por acá nos dicen, mi mamá me dice que parezco una loca cuando estoy en crisis y no sé cómo gestionar eso. Mira, mamá, mira, hija, eso es verdad. Porque como nosotros tuvimos hermanos y hermanas y no vimos ningún descuadre emocional ni ningún descuadre mental, entonces cuando nos toca y vemos a una hija o a un hijo totalmente descontrolado por algo que yo dije y que no tiene sentido, pero para mi hija o mi hijo tuvo sentido, o le moví del lugar una cosa a otra, pero eso es normal porque estaba limpiando el cuarto. Ya, eso, créeme que para la mamá que no sabe de trastornos mentales, que no tiene ni idea de trastornos mentales, es una crisis también para la madre, porque de verdad sufren tanto las personas con TLP como las personas que están al lado de las personas con TLP, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que debes hacer tú? Dos cosas. Primero, busca un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad. Empieza una terapia consecutiva. Consecutiva quiere decir cada 8 días. ¿Por cuántos años? No lo sabemos. Aproximadamente puedo decir 5 años, pero tengo una paciente de 10 años que no hay forma. ¿Pero por qué no hay forma? Porque ya está casada, porque el esposo no entra a aprender ese lenguaje, ni la mamá aprendió a leer ese lenguaje, ni la hermana aprendió, ni el hermano, porque no le interesaba, no le importaba que se casara rapidito y que ese otro se encargara de ella, ¿ya? Pero no, es aprender este lenguaje de verdad, es gratificante aprender este lenguaje emocional de las personas con trastorno límite de personalidad y también aprender la empatía compasiva. Es demasiado satisfactorio para las personas no TLP, porque aprendemos a tener esa empatía compasiva y cada vez que vamos a ver a alguien en una crisis, no vamos a decir es una loca, es un loco, es que salió desnuda, es que semidesnudo, es que salió de esta forma. No, vamos a mirar es su esencia, la esencia del dolor emocional que tiene esa persona que lo llevó a tomar esa postura. Ok, muy bien. Por acá nos dicen, tengo la necesidad constante de dar explicaciones, no importa la situación. Es como que tengo que explicar todo y no sé por qué. Pero lo está preguntando una persona con trastorno límite de personalidad o una persona que no tiene trastorno límite de personalidad. Dejamos la pregunta en el aire para saber si tienes TLP o no tienes TLP para poder responder a tu pregunta. Maggie. Mi hermana tiene TLP y tuvo un brote psicótico. ¿Qué TCN probable es que se repita? ¿Qué tan probable es que se repita? Quiere decir que apenas está empezando con las crisis. Tuvo un brote psicótico. Por eso, apenas está empezando con esos brotes psicóticos. Ok, dejamos la pregunta ahí en el aire. Pero de todas formas te voy a decir algo. Por favor, es tu hermana. Por favor, ve y toma terapia con un especialista en trastorno límite de personalidad. Por favor, ayuda a tu hermana y te vas a ayudar a ti misma, aprendiendo ese lenguaje emocional de ella. Para que por favor vaya, que si es la primera vez que tienes el brote psicótico, no lo vuelva a repetir, porque eso es tan doloroso para la persona que la está sufriendo como para la persona que estamos ahí alrededor de ellos. Es tan doloroso. Entonces, aprendiendo el lenguaje emocional de tu hermana, ya va a ir mermando esos brotes psicóticos, porque tú la vas a ayudar a reeducarse en sus emociones y tú vas a reprogramar tus emociones o tus patrones de conducta. Y va a ser muy satisfactorio, pero entra a aprender este lenguaje emocional de tu hermana. Ok, por acá nos dicen,
A ver, por acá nos dice, pero ¿cómo vamos en el Instagram? Oh. No, es que pregúntate. Bueno, por acá nos dicen, cuando se enfada mi pareja, no TLP, callo, porque no pienso caer en la trampa de ponerme a esa altura, pues ya pasé por eso. Yo tengo TLP y acabo callada por dentro diciendo, me cachis en la mar sala, voy a pensar que le ha venido la regla. A mí me han dado 2 brotes psicóticos. Ah, no, esa es otra pregunta. Ok, bien. Lo que pasa es que la persona con trastorno límite de personalidad, en sus estados de crisis, en sus estados de estar a la defensiva, primero que todo, entrena a la persona no TLP si la persona no tiene trastorno límite de personalidad. Entrena a la persona no TLP. ¿Cómo la entrena? La entrena de entre los gritos, entre la indiferencia, entre el splitting todo blanco-negro y entre la humillación. O sea, la humillación es el lenguaje que en medio de su supervivencia la persona con trastorno límite de personalidad entendió, y hablo de niños tiranos con mañas de adultos, entendió esa maña de adulto, entendió que eso nos dolía muchísimo, la humillación. Entonces, cuando ya está tan entrenada o tan entrenado, entonces el que grita es el otro. Y tú, tranquilo. Bien, por el TikTok nos dicen, es la persona de ahorita que nos dijo sobre que explica todo, porque es como que tengo que explicar todo y no sé por qué, nos acaba de responder si tengo TLP y apenas en terapia vine a saber que siempre daba explicación, no sé cómo controlarlo aún. Ah, pero ya estás en terapia. Necesitas, por favor, que esa pregunta se la hagas a tu terapeuta. Te voy a explicar por qué. Cuando uno tiene un terapeuta e interviene otro psicólogo, podemos estar dañando un proceso o parando un proceso psicológico, y por eso te digo, es individual. Entonces yo te diría a ti que por favor le preguntes hasta que tú quedes satisfecha con la respuesta, no que dudes a tu terapeuta el por qué ya descubrió ella ella descubrió y te llevó a que tú te dieras, porque eso es la forma como se trabaja, a que siempre estás dando explicaciones. ¿Ya? Porque puede ser un patrón de conducta, un sistema de creencias y no necesariamente ser TLP dentro del trastorno límite de personalidad. Entonces no te puedo dar respuesta a eso. Ok. Por el Facebook nos dicen, doctora, mi hija de 17 años descarga su ansiedad conmigo. ¿Cómo manejo eso? Sencillo, señora. Si usted está en estas redes sociales y me está viendo a mí, por favor, entre a terapia psicológica para aprender el lenguaje de su hija. Su hija necesita, de verdad, necesita tener una zona segura. Si las mamás y los papás supieran que en el trauma se roban, o sea, se llevan la identidad, pero al mismo tiempo se llevan su zona segura. Por eso ellos están en cualquier lugar de caos, en cualquier, digamos, redes sociales de caos, porque no tienen zona segura. Ellos necesitan esa zona segura como cualquier ser humano o como cualquier ser viviente. Entonces, ella está buscando que usted sea su zona segura, pero para que usted sea su zona segura, usted necesita aprender el lenguaje emocional de su hija y a adquirir esa empatía compasiva, para que cuando su hija la vea como su zona segura, créame que la ansiedad, los gritos y todo se va. Y ahí usted le va a enseñar a su hija a tener su propia zona segura. Bueno, por acá por el TikTok nos dicen, por acá en el TikTok nos dicen, a ver,
Tomo quetiapina, benzodiazepina, me afectó en mi cognición. ¿Cómo puedo salir adelante? No sirvo para nada. Mírame, y esto va para todas las personas que toman medicamentos psiquiátricos. Cuando las personas que toman medicamento psiquiátrico o han tomado medicamento psiquiátrico, que tienen el trastorno límite de personalidad, es necesario reeducar las emociones. O sea, está el apoyo del psiquiatra, que es en la parte médica de los medicamentos, y está el apoyo psicológico de él, para que aprenda a reeducar las emociones. Lo que pasa es que no reeducaste las emociones porque no tuviste la oportunidad por el trauma. Pero aprender a reeducar la ira, el enojo, la tristeza, la ansiedad, que es una emoción, es un sentimiento, el odio, el asco, la euforia, todas lo que son emociones y sentimientos. Y que tú misma le vayas colocando el límite a cada emoción y a cada sentimiento, créeme que el medicamento va disminuyendo, el psiquiatra te lo va a ir disminuyendo, hasta llegar a un punto de decir, simplemente nos vemos en un año, por decir algo. ¿Por qué? Porque ya reeducando las emociones, ya estás en una zona de sanación. Si alguien en este canal, en estos momentos o en estas redes sociales ha tomado terapia conmigo y ya ha superado toda la parte de medicamentos y la disminución de medicamentos, por favor que no lo compartas si puede. Mi familia no está de acuerdo en que tome medicamento. Creen que me tiene peor. No sé cómo hacerles entender que me hacen daño con sus comentarios y no les gusta que hable del té. Entonces, por favor, a esos medicamentos, al acompañamiento del psiquiatra, necesitas el acompañamiento de tu psicólogo. Busca un psicólogo que sea especialista en el trastorno límite de personalidad porque te hace falta. ¿Por qué? Porque tú te quejas del medicamento y como yo no tengo TLP y yo no entiendo sino que esta se está quejando, entonces sabe que déjelos, ya, no tome eso le enferma, ya. Entonces, por favor, necesitas también el apoyo de un psicólogo especialista en el trastorno límite de personalidad para que empieces a reeducar las emociones. Gracias por los regalos, chicos. Gracias. Por acá nos dicen, se puede tener TLP y esquizofrenia al mismo tiempo. Sí, si la esquizofrenia es biológica, y digamos fuiste afectado por abandono real o ficticio, abuso sexual o un accidente en la infancia en que te viste entre la vida y la muerte, sí puedes tenerlo. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que la esquizofrenia ya hay medicamentos para regularlos. Lo mismo para la bipolaridad biológica. Hay medicamentos para regularlos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los neurotransmisores y tiene que ver con un desajuste en ellos y simplemente es nivelarlo con un medicamento. Gracias por los regalitos, muchachos. Gracias. Ya para ir terminando el live, doctora, a mí cada vez me mandan más y más medicamentos y tengo pérdida de la memoria. Mírame, por favor, escucha. Busca un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad para que, primero que todo, empieces a reeducar tus emociones y a reeducar tus sentimientos. Al reeducar sentimientos y a reeducar emociones, van mermando los miligramos de los medicamentos. Vas a darle espacio al presente para que no se te olvide absolutamente nada y vas a tener una paz interior. Entonces, ve y busca un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad. Por acá nos dicen para ir terminando. Hola doctora, mi hija está en terapia y está reeducando sus emociones.
ha mejorado mucho. Pasamos por periodos bien oscuros y feos. Ahora yo empiezo con terapia con el mismo psicólogo. ¿Estará bien eso? ¿Las dos con el mismo terapeuta? Pero siempre y cuando el terapeuta no cruce información de la una con la otra. O sea, aprendamos a diferenciar entre un apoyo familiar y la reeducación emocional, ¿ya? Y no tienen que cruzarse la información, ni mucho menos enterarse la hija que tiene trastorno límite de personalidad, que tú estás en terapia psicológica. Bueno, doctora... Pero la terapia psicológica no es para ti, es para aprender el lenguaje emocional de tu hija, aprender de la empatía compasiva para que la lleves a que le ayudes a reeducar sus emociones y sus sentimientos y a traerla a una zona segura. Por acá nos dicen, doctora, esos dibujos feos que hacen ellos son parte también de sus pesadillas. Correcto. Y es la forma como ellos expresan en un papel lo que están viviendo interiormente. Es correcto. Ok, para terminar, por favor, doctora, me gustaría que hablara de la esquizofrenia indiferenciada. Tendría que leer un poco más sobre eso porque no es mi especialidad. Ok. Para terminar, mis gracias. Yo siento que tengo fatiga crónica. ¿Quién me la puede diagnosticar y tratar? Fatiga crónica. No sé si dentro de la fatiga crónica es por el trastorno límite de personalidad o no tienes trastorno límite de personalidad y entonces tenés exceso de trabajo. Tendrías que explicar más. Ok. Bueno, con esta última pregunta nos vamos a la próxima semana con el doomscrolling emocional en las parejas. Listo, nos vemos la próxima semana. Gracias por estar acá.